Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 6 de Sociología. Nuestro grupo va a hablar sobre Karl Marx. Los integrantes de nuestro grupo son Lema Luis, León Dylan, León Marcela, Licto Denise, Loor Génesis, Loaiza Claudia, López Brando. Les voy a hablar sobre la biografía de Karl Marx. Karl Marx nació en Londres el 14 de marzo de 1818. Fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán. Es muy conocido como el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo, materialismo histórico por la teoría del valor-trabajo, la idea del plusvalor, la teoría de lucha de clases, entre otras. Sus obras más conocidas son El Capital, crítica del programa de Cota, manuscritos económicos filosóficos. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra, a causa de bronquitis y pleuritis. La teoría de lucha de clases. Esta teoría se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, por el cual el proletariado puede tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Junto a la clase del campesinado, Marx identifica que ambas son fundamentales en el desarrollo del capitalismo industrializado. Marx fue muy crítico con respecto al capitalismo y el poder de dominio que éste ejerce a través de la burguesía, quien generalmente es dueña de los medios de producción. La burguesía se subdivide en burguesía financiera, que es la que controla el sector bancario y de las materias primas; burguesía industrial, que es la que controla la gran industria; pequeña burguesía, que son los comerciantes y pequeños propietarios; y por último, los terratenientes. ¿De dónde proviene este conflicto? Según Marx, las clases sociales se crearon a partir del momento en que aparecen la división del trabajo y el modelo de propiedad privada. La tensión entre propietarios y no propietarios o dominadores y fuerzas productivas crearon este conflicto. Se acuñó el término proletariado y se desplazó al contenido semántico de la palabra burguesía. La lucha de clases se ve muy representada en los conflictos de los sindicatos de obreros en contra de las grandes industrias. Objetivo de la lucha de clases: darle fin a la dictadura del proletariado y obtener un progreso social, económico y político. Colocar en extremos a los elementos antagónicos: el proletariado, que ofrece su capacidad laboral, frente a la clase burguesa, que es propietaria de los medios de comunicación. Así como la manera de eliminar esta lucha es mediante el establecimiento de una sociedad igualitaria y sin clases sociales. El paso previo para dicho fin es el desarrollo de la conciencia de clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la lucha de clases. ¿Y qué es la lucha de clases? Bueno, debemos decir que la lucha de clases se refiere al conflicto de intereses manifiestos entre las clases sociales, de cuyas tensiones y dinámicas surgen los cambios históricos. El concepto ha sido ampliamente desarrollado por el marxismo y ha resultado la base fundamental de sus teorizaciones sobre los modelos económicos. También decir que la lucha de clases es reconocible en los diferentes modelos de organización política, como amos, esclavos, patricios, plebeyos, señores feudales, siervos, ricos y pobres. Y por último debemos decir que aunque el número y características de las clases sociales varía según el contexto, pueden resumirse en dos grandes bloques: los dominadores y los dominados. Los dominadores controlan el territorio y los medios de producción, mientras que los dominados constituyen la fuerza de trabajo. Continuemos hablando sobre los antecedentes históricos de esta lucha de clases. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que aunque fue formulado y a la vez se le atribuye a la obra de Karl Marx y Federico Engels en el siglo XIX, de cuya influencia y popularidad se derivaron las doctrinas del socialismo, comunismo y el materialismo histórico, los antecedentes de la lucha de clases pueden rastrearse mucho antes, es decir, en los escritos de Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI.
También debemos decir y debemos agregar que el filósofo italiano divide a los bandos en tensión en toda sociedad políticamente organizada, entre el pueblo y el gobernado y los grandes gobernantes. Posteriormente, con el advenimiento de la era moderna y el triunfo de los valores burgueses, como la propiedad privada y el liberalismo, estas tensiones pasaron a ser entre propietarios y trabajadores. Continuemos hablando un poco más sobre esta lucha de clases, particularmente sobre la lucha de clases según Marx. Bueno, para comenzar tenemos que decir que desde el punto de vista del marxismo, las clases sociales se han conformado históricamente a partir del momento en que apareció la división del trabajo y el modelo de propiedad privada. La tensión entre propietarios y no propietarios, o dominadores y fuerza productiva, da origen a la lucha de clases. Esta, a su vez, impulsa por naturaleza los procesos cualitativos de transformación histórica. También debemos decir y debemos agregar que la aparición de la industrialización trajo consigo una reconfiguración de la sociedad nunca antes vista. Esta estaba determinada por el control del capital y los medios de producción en masa. Así, el marxismo acuñó el término proletariado y desplazó el contenido semántico de la palabra burguesía. Otro dato que debemos decir y que debemos agregar es que la burguesía representa para el marxista al sector propietario de los medios de producción. Esta se subdivide en burguesía financiera, que es quien controla el sector bancario y las materias primas, la burguesía industrial, que es quien controla la gran industria, las pequeñas burguesías, que son los comerciantes y pequeños propietarios, y por último los terratenientes. También debemos decir y debemos agregar que junto a la clase de campesinado, pero distinta a esta, el marxismo identifica al proletariado, clase obrera o clase asalariada, fundamental en el desarrollo del capitalismo industrializado. Por último, decir que de las tensiones entre estos dos grandes bloques surge la lucha de clases, la cual se ve muy bien representada en los conflictos de los sindicatos obreros en contra de las grandes corporaciones industriales. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!